Marketing Online, episodio 116. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos una vez más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas y estrategias del marketing digital, del marketing de internet, del marketing 2.0, del inbound marketing, del marketing de redes, en fin, del marketing online, ya lo sabéis. No os lo voy a descubrir ahora, después de, 115, 116 programas ya. Bien, hoy vamos a hablar de un tema extraordinariamente importante que todos en algún momento tendremos que pasar. Estoy hablando, atención, de una migración, ¿vale? Normalmente viene un invitado y hablamos con él, pero como ha tenido problemas técnicos con Skype, pues no sé, básicamente la conexión era de pena y no hemos podido establecer bien la comunicación, se oía muy cortado, pues vamos a trasladarlo a la semana que viene, ¿vale? Y os voy a explicar temas de migración. Es decir, ¿qué pasa cuando te quieres llevar una web a otro dominio o a otro servidor? ¿Vale? Importantísimo también a nivel de SEO, ¿vale? Lo explicaremos, pero antes, 4 puntos clave. Primero, hoy a las 7 de la tarde en Barcelona hay la WordPress Meetup. ¿De acuerdo? La Barcelona WordPress Meetup, que es una reunión de gente que le gusta WordPress y que va, se informa, explican las penas los unos a los otros, etcétera, ¿vale? Es a las 7 de la tarde en Plaza Cataluña, en el edificio de Telefónica, el que está en Portal de l'Àngel, ¿de acuerdo? Está, bueno, justo en el centro, muy fácil, muy comunicado, etcétera, etcétera. Yo voy a estar a partir de las 6, el evento empieza a las 7, pero si queréis estar ahí para comentar el tema, pues bueno, primero estar en la Apple Store indagando un poco a ver si hay algo para gastar o para comprar y después, bueno, a partir de las 6 voy a estar ahí, o sea que si os queréis pasar para comentar la jugada, pues ahí estoy. Otra cosa, este sábado, recordemos, las jornadas las JPod, las jornadas podcast en el Valkyria Hub Space, en la calle Pujadas 126. También muy recomendable. Es el primer año que voy a ir, pero me han hablado extraordinariamente bien de estas, ¿de acuerdo? De estas jornadas. Bueno, de hecho, es el sábado, es el día potente, que es cuando voy a estar. Algunos, pues más heavy users van a estar también el viernes y el domingo. Yo voy a ir al menos durante la mañana y quizás en función de cómo vaya el tema, también voy a estar por el mediodía y la tarde, ¿vale? Pero al menos la mañana es seguro. Si alguien quiere animarse y, bueno, charlar un rato, tomar un café, pues ahí voy a estar, ¿de acuerdo? Además participo con el juego este de caza al podcaster, o sea que voy a estar ahí. Más cosillas. Hemos añadido 2 cursos nuevos en boluda.com/cursos, ¿vale? Estamos trabajando el de Jetpack, ¿de acuerdo? Que está en constante desarrollo, pero hemos añadido 2. El de podcasting, ya lo dije ayer, y además hoy el de Canvas. No, perdón, anteayer el de podcasting, ayer el de Canvas. ¿Canvas qué es? Canvas es un theme, ¿de acuerdo? Un tema, una plantilla de WooCommerce, ¿vale? WooThemes. WooThemes son esa gente que crearon WooCommerce, que es este, bueno, más que conocido plugin de e-commerce, ¿vale? Bien. ¿Por qué hago esto? Porque cuando hacía el curso de Genesis me di cuenta que había una parte de mi audiencia que no quería saber nada del código. Es más, le tiene alergia al código. Entonces, el tema de Canvas es pero que muy interesante porque puedes hacer una web relativamente personalizable, ¿de acuerdo? Sin saber nada de código. Durante las 10 lecciones vamos a hacer una web, la vamos a customizar al máximo y sin tocar una sola línea de código, ¿de acuerdo? Y finalmente, boluda.com/contactar para dudas, sugerencias, preguntas, sobornos, etcétera, ¿vale? Muy bien, pues ahora sí ya vamos al tema migraciones. Bien, las migraciones son un proceso muy delicado, ¿de acuerdo? Que cuando la haces por primera vez, bueno, pues básicamente tienes como un sudor frío, ¿vale? La gota esa de sudor frío que te recorre la espalda, porque sufres mucho porque, bueno, es tu contenido, lo tienes que mover, sabes que en algún momento va a pasar algo, sabes de algo que te hablan de las IPs y de las DNS y de la propagación. A veces, bueno, si es un blog que ni te va ni te viene, pues no pasa nada, pero si es un e-commerce, pues puedes perder ventas, etc. Una migración, ¿vale? Tiene sobre todo, 2 partes clave. La primera parte es la migración de los archivos, es decir, que físicamente los archivos que están en un sitio
van a estar en otro sitio, ¿vale? Es decir, las imágenes, los archivos que conforman WordPress, o sea, los archivos .php, los archivos .js, .css, los archivos del theme, ¿de acuerdo? De tu plantilla, si es que estás usando WordPress, porque esto es aplicable tanto con WordPress como sin WordPress, ¿vale? Es decir, todos esos archivos que están en un hosting, en un servidor, que normalmente accedes a ellos a través de un FTP, ¿vale? Esos son los archivos, ¿vale? Y después hay la parte de la base de datos, ¿vale? Los archivos no contienen información, ¿vale? Solo son archivos estáticos. No contienen información sobre, bueno, si la web, a ver, estamos hablando si tenemos que trasladar un CMS como WordPress, PrestaShop, cualquier tipo de cosas, ¿vale? Si tú tienes una web que te la has hecho toda puramente en HTML, simplemente copias los archivos, los pegas en otro sitio, o sea, los arrastras, los bajas, los subes y ya está. Pero en el caso que tengas un CMS, como ya os digo, Magento, PrestaShop, OpenCart, Joomla, lo que queráis, siempre hay una parte de archivos y una parte de base de datos, ¿vale? La base de datos, para entendernos, es como un mega archivo, ¿de acuerdo? Que normalmente se accede a través de, bueno, es un archivo en formato SQL, MySQL, se accede a través de PHP-MyAdmin o a través de una aplicación cliente y básicamente ahí hay la información. Es decir, el texto. Cuando escribes un post, ¿vale? O un artículo, o cuando introduces un artículo en un e-commerce, esa información que dice el nombre del archivo, o sea, el nombre del artículo, por ejemplo, no sé, pues colección de libros de El secreto de los gnomos, ¿vale? Pues ese título está almacenado no en los archivos, sino en la base de datos, ¿vale? El texto que dice, esta colección de 25 libros de David el Gnomo, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? Eso también está en la base de datos. El precio también está en la base de datos, es decir, toda esa información, ¿vale? Desde el título de tu blog hasta las metaetiquetas de SEO, pasando por artículos, páginas, todo lo que es escrito, que tú has introducido a través del CMS, sea cual sea, eso se guarda en la base de datos, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, mover esto es un poquito más complicado. Si la base de datos es relativamente pequeña, bueno, puedes hacerlo, ¿vale? Pero cuando son grandes bases de datos, bueno, suelen haber problemas, ¿vale? Pero en todo caso, quedaos con la copla. Se tienen que mover archivos y se tiene que mover la base de datos, ¿de acuerdo? Pero además, tenemos otro tema. Puede ser que tu migración sea de dos tipos. La primera migración que puede ser es una migración atención, de hosting a hosting. Es decir, imaginémonos, ¿de acuerdo? Que tú estás en un hosting, yo sé, estilo Aruba, ¿vale? Que es un asco de hosting, ¿vale? Bueno, te has dado cuenta, o un GoDaddy de turno, o un one-on-one, ¿vale? Y te das cuenta pues que no tira porque estás en un servidor compartido con no sé cuánta gente y te quieres pasar a alguien pues de primera línea, ¿de acuerdo? Alguien bueno, como por ejemplo, ya lo sabéis, Cedemon, que es el que yo siempre recomiendo, al menos en España, ¿vale? Bueno, esto simplemente, si queréis conservar, ¿de acuerdo?, el dominio, y simplemente queréis cambiar de hosting a hosting, es simplemente mover archivos y base de datos, ¿vale? Pero después hay otra opción de migración, que es en el caso que queráis no mover de hosting a hosting, sino cambiar de dominio. Por ejemplo, teníais un nombre que era colchonesmartinez.com, ¿vale? Y teníais ahí vuestra tienda y tal. Y, bueno, por aquellas cosas de la vida habéis comprado colchones, ¿vale? Colchones.com y decís, ostras, pues mira, esto me va a ir bien por el SEO, lo voy a cambiar y tal. Bueno, pues ahora la migración, por decirlo así, que tienes que hacer es desde colchonesmartinez.com a colchones, ¿vale? Y a veces, incluso, la migración o el cambio es de ambas cosas. Quieres cambiar de hosting y además quieres cambiar de nombre de dominio, ¿vale? Bueno, pues cada cosa es más complicada, ¿vale? Sobre todo en el caso que queramos, atención, cambiar de nombre. Porque hay implicaciones de posicionamiento, hay implicaciones de SEO. Hay implicaciones de base de datos, ¿vale? Bien, entonces vamos a repasar un poquito todo esto para ver cómo debemos afrontar cada cosa, ¿vale? Primer punto, si te vas a un hosting de calidad, como por ejemplo Cedemon, ellos te hacen la migración, ¿vale? O sea, se lo pides, por favor, vas al panel de administración,
dices, quiero migrar de aquí a aquí, te pasan un documento, lo rellenas y ellos te lo hacen. Coste cero, ¿vale? O sea que bien. Pero bueno, en algunas ocasiones queremos hacerlo nosotros. ¿Por qué? Pues porque queremos estar controlando todo lo que va a pasar, lo que no va a pasar, asegurarnos de todo, etcétera, ¿vale? Y a veces hay, bueno, algunas instalaciones que son un poco complejas, que no es tan fácil hacerlo, ¿de acuerdo? Entonces queremos estar nosotros controlando el tema, ¿vale? Y más si que cambiamos de hosting y además de nombre, ¿vale? Entonces, primero de todo, todos los archivos que están en el FTP, ¿de acuerdo? Todos esos los bajáis a vuestro ordenador. Es decir, vais al FTP, abrís el hosting, el servidor, pilláis todos los archivos, bajar. Y tenéis una copia, en local, en vuestro ordenador, de vuestros archivos, ¿vale? Primer punto clave. Después, vais y accedéis al phpMyAdmin, también a través de vuestro ordenador, y os descargáis hacer la opción de exportar, ¿vale? Que está en phpMyAdmin. Por cierto, supongo que vuestro hosting tendrá acceso a phpMyAdmin. Normalmente todos tienen, pero bueno, si veis que no, pues me contactáis y miraré a ver exactamente vuestro hosting que tiene, ¿vale? Pero tendría que tener. Si no, se puede acceder a través de aplicaciones cliente, etc. Bueno, en todo caso, os exportáis la base de datos y eso va a quedar en un super archivo, normalmente o un .sql o un .sql.zip, ¿vale? Y lo tenéis en vuestro ordenador. Ahí ya tenéis dos cosas. Primero ya tenéis la web y segundo que es como una especie de copia de seguridad, ¿vale? Importante, esto lo tenéis que hacer en el momento en el cual vayáis a hacer la migración del todo. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar? Que si os bajáis la copia de seguridad, o sea, os bajáis vuestra web al ordenador, ¿vale? Pero la otra sigue en pie, es decir, sigue ahí, si seguís publicando o, por ejemplo, la gente sigue escribiendo comentarios, ¿qué va a pasar? Que la copia que tú tienes en el ordenador va a quedar obsoleta. O sea, es decir, no sigas publicando en tu web o ciérrala o pon en trámite, bueno, en stand-by, en modo de mantenimiento, no me salía. ¿Por qué? Porque así evitas que si, por ejemplo, la gente viene, se conecta y empieza a escribir cosas, pues claro, van a quedar en una web que después esos comentarios quizás pueden desaparecer, ¿vale? Es decir, recomendable, cuando estás en plena migración, poner el modo de mantenimiento, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, ya tenemos la copia en nuestro ordenador. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Fácil, subirla al nuevo hosting, ¿vale? Entonces, abrimos otra vez el FTP, vamos al hosting que estará vacío y de la misma forma que hemos bajado la información, ¡pum!, la subimos, ¿vale? Los archivos del FTP es fácil, ¿de acuerdo? Solo tenemos que subirlo y listo. No hay ningún problema, no tendríamos que tener ningún problema. Problema que viene con el tema de base de datos, ¿vale? El tema de base de datos, así como exportar es muy fácil, en el momento de que desde un phpMyAdmin quieres importar, normalmente hay límites, ¿vale? En algunas ocasiones es de 2 gigas, ¿de acuerdo? En algunas ocasiones es de más, de menos, en algunas ocasiones de 20 megas, en algunas ocasiones tiene un límite de 2 megas, pero después, o sea, 2 megas, pero después lo puedes modificar a través del servidor, depende si el servidor es compartido o es un servidor dedicado o es administrado, ¿de acuerdo? Eso lo tienes que hablar con tu proveedor, ¿vale? Porque en algunas ocasiones tienen una herramienta de importar base de datos, ¿de acuerdo? Interesante. Entonces lo que haces es subir ese archivo zip, ¿de acuerdo?, comprimido al FTP y después desde el panel de control le dices que lo utilice como base de datos, ¿vale? Es decir, dos procesos distintos. Primero, importar o subir los archivos FTP y después importar la base de datos, ¿vale? Una vez lo tenemos todo, ¿vale? Claro, tenemos que pensar que en el servidor nuevo sí estará nuestra web, pero nuestro dominio estará apuntando al servidor antiguo, ¿de acuerdo? Es decir, tú el dominio, lo que sea .com, tú lo compras y cuando lo compras, el mismo panel de control de la empresa que lo compraste, de la empresa de dominios que lo compraste, le dices hacia dónde lo apuntas, ¿vale? Una opción es apuntarlo, muchas veces si la empresa de hosting, de dominios también tiene hosting, bueno, este dominio apunta a la propia empresa a su propia empresa, que es la misma del hosting y ya está, ¿no? Pero puedes tener el dominio en una empresa y el hosting en otra. No hay ningún problema, ¿vale? Es muy normal,
¿vale? Porque a veces la gente compra dominios en algún sitio que es barato y después el hospedaje lo tiene en otra, ¿vale? Es decir, que una vez has descargado toda tu web, archivos y base de datos en el ordenador y lo has subido al servidor nuevo, entonces tienes que ir al panel de control del dominio, que puede estar en otra empresa que no hemos mencionado hasta ahora, no tiene que ser la misma del hosting, no la que estás, igual lo compraste en GoDaddy, ¿de acuerdo? Que los tienen muy baratos, y ahí sí le dirás, donde dije digo Diego, ¿vale? Este dominio que estaba apuntando a una IP que era 140 punto no sé qué, punto 35, punto no sé cuántos, que era el host antiguo, ¿vale? Ahora debe apuntar a estos DNS principal y secundario nuevos. ¿Y cuáles son? Pues los nuevos. 192, punto no sé qué, punto no sé cuántos. 130, ¿de acuerdo? Esto te lo da el propio hosting, ¿vale? En el momento en el que haces esto, ¿vale? Atención, porque entonces es cuando hay eso que habla la gente de la propagación de las DNS, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que durante las siguientes 24 horas, ahora antes decía en 24 o 48 horas, pero normalmente ahora en 24 horas incluso menos, ya está todo propagado, ¿vale? La gente dejará de ver la antigua y empezará a ver la nueva, ¿de acuerdo? Así de fácil. Algunos en algún momento verán una, algunas la nueva, algunos la antigua, pero al cabo máximo de 48 horas todos estarán viendo la web en el nuevo servidor, ¿vale? Esto es muy fácil de detectar, porque si en el servidor antiguo has dejado puesto el modo de mantenimiento, como os he aconsejado, en el momento en el cual la gente empiece a ver la web nueva, ¿vale? Que no está el modo de mantenimiento puesto, pues quiere decir que esa es la web nueva, ¿vale? Entonces, la gente que comente, por ejemplo, ponga comentarios o cualquier tipo de información que se ponga, ya será la web nueva. Y los que no la vean, solo verán un aviso de mantenimiento en el hosting antiguo, ¿de acuerdo? Es un poco complejo, pero la idea es la siguiente, ¿eh? Pillas toda la información, la bajas de tu ordenador, la subes al nuevo hosting y después le dices al dominio que en lugar de apuntar en el hosting antiguo, apunte en el hosting nuevo. Simplemente, ¿vale? ¿Qué pasa, y aquí a nivel SEO, si además queremos modificar el dominio? Bueno, primero, para que Google no pasen cosas raras, yo siempre lo que hago lo hago en dos fases, ¿vale? Primero hago la migración de archivos y base de datos, ¿vale? Con el mismo dominio. No cambio nada, ¿vale? Cuando dejo pasar incluso un par de días, miro que todo está bien, que Webmaster Tools no me indica nada raro, que Analytics no me indica nada raro. Es decir, primero hago la migración de hosting a hosting, ¿vale? Cuando todo está perfecto, que dices, vale, no ha pasado nada, no hay errores, no hay pérdida de posiciones en SEO, etcétera, etcétera. Si además de la migración de dominio tienes que hacer un cambio de dominio, entonces, a cabo de 2-3 días de ver que todo está bien, que no pierdes nada, entonces haces el cambio de dominio, ¿vale? Esto también dependerá un poco de cómo lo tenga hecho tu hosting, pero básicamente la idea es la siguiente. Tienes que entrar dentro de la base de datos, ¿de acuerdo? Y modificar de una forma más automática, más automatizada o menos, todos los valores, ¿de acuerdo?, en los que hay tu web antigua, es decir, colchonesfernandez.com, para poner colchones.com, ¿vale? Teóricamente, si es un CMS bien hecho, como el caso de WordPress, solo tendrías que cambiar dos valores de la tabla Options, ¿vale? Si vas a la tabla Options, vas a encontrar dos valores, que uno es el Base URL y la otra es el Homepage URL. Si vais ahí y modificáis esas dos casillas, con eso en principio está todo. Pero ¿qué pasa? Que hay plugins, hay después también URLs absolutas que se han utilizado en algunos momentos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que deberías hacer? Deberías hacer una acción de MySQL, o sea, deberías hacer un update, ¿de acuerdo?, de la base de datos de todos esos valores. Lo puedes hacer a través de PHPMyAdmin o lo puedes hacer a través de un plugin llamado Search and Replace, ¿de acuerdo?, de WordPress. Eso lo que hace es busca en la base de datos de WordPress todos los campos que cumplan un valor, como por ejemplo colchonesfernandez.com, y los sustituye por Colchones Fernández, ¿vale? Eso es un proceso muy delicado, ¿vale? Esto no te lo hace nadie, ¿eh? Esto sí que
te lo tienes que hacer tú. O contratar a alguien que lo haga, ¿de acuerdo? Yo hago muchas de estas, ya lo llevo bastante por la mano, pero vamos, cualquier persona de vuestra confianza os lo podrá hacer, ¿vale? Pero bueno, la idea es que, claro, pensad que los datos, como decía antes, están en la base de datos, de ahí su nombre, base de datos. Es evidente. Pues todo lo que sea mencionar vuestro dominio, el antiguo, va a estar ahí, en la base de datos. Si lográis modificar todos, ¿de acuerdo? Todos los valores antiguos por los nuevos en la base de datos, ahí lo tendréis todo solucionado, ¿vale? Pero como os digo, es un proceso un poco tedioso y peligroso, con lo que copia siempre de la base de datos, ¿vale? Duplicad como queráis. Si ya os sirve la que tenéis, sino también podéis duplicar las tablas primero con un prefijo distinto, por si acaso, hay muchas formas de hacerlo, ¿vale? Y después, una vez, suponiendo que todo ha ido bien y con ningún problema, a nivel SEO, importantísimo esto, tenéis que hacer un listado de redirecciones 301. Esto, ojo, porque es clave para el SEO. Es clave. Si cambiáis el nombre del dominio y no hacéis las redirecciones de las antiguas a las nuevas, vais a perder todo lo que tengáis hecho en Google, ¿vale? Todo el posicionamiento. Claro, pensad que si teníais colchonesfernandez.com, ¿vale? Y estabais relativamente bien posicionados en ciertas palabras clave, en el momento en el cual Google vaya a colchonesfernandez.com y vea que no hay nada, ¿de acuerdo? Porque la web ya no existe. Atención porque la va a desindexar, ¿de acuerdo? Es decir, va a decir, pues aquí ya no hay nada, pues fuera, la quito de Google, porque claro, yo no quiero que mis usuarios vayan a una web que da un error, ¿vale? En cambio, en el momento en el cual ellos van y hay una redirección 301, que es un tipo de redirección que no solo redirige, sino que además le está diciendo a Google y a todos los robots, ojo, porque esto es una redirección permanente, es decir, para siempre, a partir de ahora lo que iba aquí ahora está en otro sitio, le dice a Google, colchonesfernandez.com ahora es colchones.com, ¿vale? Hemos hecho esta redirección para siempre, y de ahí el nombre 301, ¿vale? Pero claro, esto no debe hacerse únicamente con la home, es decir, colchonesfernandez.com a Colchones Fernández, sino con todas y cada una de las URLs de la web, ¿de acuerdo? Si tenías colchonesfernandez.com /ofertas, /colchones látex, /colchones viscolástica, /colchones baratos, ¿vale? Todo eso tenéis que ir una por una, ¿de acuerdo? Sobre todo si han cambiado la estructura. Y antes era una estructura mala, colchones 232. No sé qué, y ahora es colchones baratos, ¿vale? Tenéis que ir una a una. Si se mantiene todo, ¿de acuerdo? Es decir, que va a ser exactamente la misma URL, exactamente igual, pero lo único que cambia es Colchones Fernández a Colchones, entonces lo podéis automatizar con un rewrite, ¿vale? Os voy a dejar las instrucciones en las notas del podcast, ¿vale? Pero si cambia algo más, que a veces pasa, porque venías de otro CMS y entonces las URLs independientes, o sea, cada una, es un poco distinta, clave, absolutamente clave, hacer una línea por redirección, ¿vale? Os voy a dejar instrucciones, no sufráis, en las notas del podcast. Si veis que podéis perder mucho, contratad a alguien, ¿vale? Y no tengo que por qué sé yo, cualquiera de cualquier persona, cualquier SEO que se precie sabrá de lo que estoy hablando, ¿de acuerdo? Incluso en la Barcelona WordPress Meetup esta tarde, bueno, a las 7, ahí podéis encontrar mucha gente que os lo puede hacer, ¿de acuerdo? Muy clave, porque si se pierde, ¿de acuerdo?, el posicionamiento, después es muy difícil recuperarlo, ¿vale? Y cuando lo tenéis todo hecho, simplemente veréis que de una forma, normalmente son un par de semanas, de una forma progresiva, de una forma periódica, de una forma gradual, veréis que poco a poco, cuando buscáis en Google, las URLs que decían colchonesfernandez.com van a transformarse en colchones.com, ¿vale? Es decir, poco a poco, cuando si buscáis en Google, escribís site, S-I-T-E, y vuestro dominio, por ejemplo, colchonesfernandez.com, veréis que cada vez hay menos. Y si había 6.000 URLs, a cabo de unos días habrá 5.000, 3.000, 2.000, 1.000, ¿vale? ¿Por qué? Porque Google, al saber que es una redirección permanente, va a hacer este cambio, ¿vale?
Y al revés, de colchones.com vas a ver que poco a poco van indexando 1000, 2000, 3000 hasta igualar las 6000 y pico que había, ¿vale? Para rematar, tenéis que ir a Webmaster Tools, ¿de acuerdo? A herramientas de Webmaster de Google, y ahí, cuando tengáis de alta las dos, le decís a la antigua que se ha redirigido a la nueva y la nueva a la antigua, ¿de acuerdo? Esto ya lo abordamos cuando hablamos de Webmaster Tools, un podcast, un programa que hablaba solo de Webmaster Tools, ¿vale? Os dejaré el enlace. Clave hacer esto. A la larga, esto lo ideal sería que estas redirecciones, etcétera, y dominio lo mantengáis, no sé, pues durante un año, ¿vale? Es decir, el dominio antiguo con las redirecciones, renovarlo, si os está caducando, renovarlo, ¿vale? No vale la pena perderlo, porque igual alguien después va y lo compra o vete a saber tú qué, con lo que mejor tenerlo así. Y mi recomendación es que, una vez caduque al cabo de un año, si queréis, por 2 y pico euros que te puede costar en GoDaddy o 8 o 9 euros que te puede costar el dominio anual, renovarlo, pillar una renovación de 5 años, de esas que son más baratas, y así os aseguráis que no tendréis ningún problema, ¿de acuerdo? Así pues, a nivel de marketing, para una migración, clave, absolutamente clave, crear un htaccess con todas las redirecciones 301, ¿vale? Y, segundo paso, ir a Webmaster Tools, ir a herramientas de Webmaster de Google y hacer punto a punto, en la web antigua y en la web nueva, en el dominio antiguo y en el dominio nuevo, ese cambio, ¿de acuerdo?, que os pedirá que dé de alta los dos, para que sepa Google que os habéis mudado a otro dominio. Y finalmente, conservar ambos dominios como mínimo un año, ¿de acuerdo? Muy bien, hostia, pues sí, es tardísimo, son 26 minutos, 27, madre mía, yo que pensaba que hoy iría rápido. En fin, pues esto es todo por hoy, muchas gracias por aguantar este rollo, pero es muy clave el tema de las migraciones, me interesa que lo hagáis bien, porque si no podéis perder mucho trabajo hecho durante muchos años. Nos escuchamos mañana, ¿de acuerdo? O esta tarde si venís, y si no, pues mañana a las 7 y 7 y haremos un poco de actualidad de la semana del marketing online. Y si no, nos vemos el sábado en las JPod, pues nos escuchamos el lunes, que siempre es un placer. Muchas gracias por todo y hasta mañana. Adiós.